És el torn del grup parlamentari de Ciutadans i té la paraula l'il·lustre diputat señor Carlos Carrizosa. Adelante, señor Carrizosa. Hola, buen día. Usted cuando llega a la entidad supongo que se encontró una situación que no esperaba, puesto que aceptó y a los 3 meses renunció. ¿Qué es lo que cambió respecto a sus percepciones cuando entró allí? Bueno, yo entré con como he dicho anteriormente, yo entré con la voluntad de ejecutar un proyecto en que el Gobierno pasara por el Consejo de Administración y por su presidente, por los consejeros y su presidente, y para mí este era el elemento fundamental de lo que yo creía que podía aportar a una entidad en que había una cultura que giraba todo alrededor a las decisiones de la Dirección General, ¿no? Tanto el Gobierno como la gestión, como la obra social, como he dicho antes, como todo lo que pasaba por allá. Entonces yo creía que esa es mi aportación, que realmente hubiera un equilibrio de poder y que yo entiendo que esos equilibrios son los que hacen o favorecen de que las decisiones pues puedan ser más objetivas y más ecuánimes, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí también otras cosas que me encontré es de que se me estaba que la situación era problemática, pero no imaginé que era tan problemática como pude averiguar o pude vislumbrar o pude ver cuando estaba dentro con toda la información real que tenía, ¿no? Entonces, estos dos factores son los que realmente pues condicionan, teniendo una responsabilidad que tiene el Consejo y los consejeros y habiendo una situación pues más profunda de la que se había uno encontrado, y teniendo una responsabilidad por las decisiones que toma el Consejo y no pudiendo hacer la gestión para que el Consejo tuviera un mayor conocimiento para tomar esas decisiones, pues fue al final que dije, oye, pues aquí no tienes nada que hacer, ¿no? Pero usted, como catedrático de Economía y miembro de varios consejos de administración y conocedor del mundo bancario como lo era y también consejero general de otra caja, usted debía ser una persona bastante enterada de la situación en general de la que podía encontrar en Catalunya Caixa. ¿No? La situación que voy a encontrar pues en la que en aquel momento se plasmaba en tener que pedir 1.600 millones más. Ya bastante, pensé que estamos hablando de 1.600 millones de euros. Si lo meten en pesetas ya, que yo todavía contaba en pesetas en aquel entonces. Efectivamente, lo que realmente, una vez que ya conoces, estás dentro del contexto y ves que 1.400, 1.600, estás hablando de 3.000 millones, bueno, pues 3.000 millones dentro de un contexto económico positivo, que pues, se hablaba de recuperación en aquel entonces, pues posiblemente podían ser absorbibles en X años, ¿no? Lo que pasa que luego una vez que estás y ves realmente la profundidad de lo que puede haber ahí dentro, pues te das cuenta que la situación podía ser en un escenario de no recuperación, como el Castillo, podía ser mucho más profundo. Eso sí es cierto. Esto es lo que vislumbré, digamos. Entonces, cabrá concluir que la información que llegaba a la sociedad, a las personas, a los inversores, no respondía adecuadamente a la realidad. Esto es muy difícil saber si hay una serie de créditos que están ahí que ha renovado o no ha renovado, al final se pagarán o no se pagarán, es muy difícil. Entonces, en una coyuntura favorable, a lo mejor se hubieran pagado. En una coyuntura no favorable, pues no se han podido pagar y la Caixa tiene que hacer cargo de los activos inmobiliarios, que en otro caso, a lo mejor, si una coyuntura que eso se hubiera podido vender, pues en vez de recibir piedras, hubiera recibido dinero. Entonces, eso es lo que ha sucedido, ¿no? O sea, ahí entramos ya en un análisis macroeconómico, que no sé si este es el lugar o el aspecto, pero claro, el estallido de la burbuja inmobiliaria, al ocurrir con la coincidencia de una crisis financiera mundial, pues hizo que estallara de golpe, ¿no? Si esa misma burbuja pues no hubiera habido el estallido financiero mundial, quizá hubiera podido irse absorbiendo más paulatinamente. Y en cualquier caso, ¿quién fue quien le puso en antecedentes de la verdadera situación? ¿El señor Serra o el señor Tudó? No, ninguno de los dos. Antecedentes lo que yo apreciaba por los análisis que yo iba teniendo de lo que yo estaba viendo por la información que me pasaban. En las conversaciones estas y reuniones que expresa usted que tuvo con el señor Serra, ¿él no le explicó cuál era la realidad de la caja? La realidad en aquel momento era la que llegó a solicitarse los 1.600 millones adicionales, ¿no? Que ya de por sí ya era complicada, porque claro, tú habías pedido 1.400, te habían dado 1.400 y encima tenías 1.600 más para pedir, con lo cual ya de por sí ya era complicada, ¿no? Lo que en el momento, eso era en el momento en que el resto de la cartera, de alguna forma estaba supeditado a una recuperación económica que no llegó, pues se ha agravado enormemente. ¿Era viable acometer este cambio de gobernanza en el Consejo de Administración sin cambiar radicalmente el método de nombramiento de los consejeros y cambiar totalmente la filosofía de lo que es una caja de ahorro?
Pues yo creía que sí, y por eso pues acepté, ¿no? Y luego yo me he encontrado, y aquí alguno de ellos que estaban en el Consejo está aquí, aquí delante, que es el representante sindical, tenían la voluntad, todos ellos, de hacer el esfuerzo suficiente para poder realmente implicarse en el tema, ¿no? Y entonces yo pues era lo suficiente, quizá, puedo decir que era lo suficientemente iluso para pensar que si con la buena voluntad de todos, de los que queríamos hacerlo y los que evidentemente lo querían dejar hacer porque iban a perder una parte de su ámbito de actuación, pues yo creo que con eso se hubiera podido hacer, pero no fue así. Ha mencionado usted varias veces, yo creo que como técnico y economista conoce usted muy bien las responsabilidades de un consejo de administración. Y entonces usted ha mencionado que se contraen responsabilidades y por tanto, yo le pregunto, ¿hay usted las grandes decisiones estratégicas como, por ejemplo, invertir en inmobiliario y también una expansión territorial fuera de Cataluña? Esto, en cualquier caso, acertadamente o no, ¿son decisiones que debía tomar el Consejo de Administración? Efectivamente, claro, entra dentro del gobierno de la entidad, totalmente. Y por tanto de su responsabilidad en caso de que sean erróneas o no lo sean. Pues, efectivamente, si esto llega a producir una situación pues que se concreta en que eso haya funcionado mal, pues tiene una cierta responsabilidad por parte de haber tomado esas decisiones. Otra cosa es que en el mundo económico, pues evidentemente se están tomando decisiones permanentemente, algunas salen bien, otras salen mal, y bueno, lo que yo creo que no se puede juzgar y solo hacer un juez el que si uno toma una decisión desde el punto de vista económico y no sale bien, pues oye, está dentro del riesgo de lo que es la gestión empresarial. O sea, usted cuando entra en Catalunya Caixa, las responsabilidades a ejercer tenían que ser las mismas que tuvo su antecesor, señor Serra, ¿no? Bueno, esto es lo que por lo visto tenían en mente, pues podríamos llamar la dirección general y el supervisor, etcétera, ¿no? Pero no era ni lo que yo pretendía ni el acuerdo que yo había tomado con el conseller de Economía. Yo quería cambiar el modelo y vaya, ellos si me dicen que voy a continuar sin tener la capacidad de gestionar el gobierno de la entidad, pues evidentemente no hubiera entrado. En los medios salió publicado que hubo choque entre el señor Casado y el señor Tudó. ¿Hubo choque más allá de la concepción de la gobernanza por cuestiones estratégicas a adoptar, por cuestiones de gobierno, de ejecución? Bueno, él tenía una cultura de la Caixa que le había funcionado muy bien pues ya cuando estaba en Caixa Manresa y pues en Cataluña Caixa, y yo tenía otra cultura, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí no había un acuerdo en la forma de gestionar pues lo que ya sea el gobierno de la entidad, y evidentemente había una disensión de criterios, y esto es lo que hubo, no un enfrentamiento personal, pero sí que él pensaba pues que en fin, yo tenía que hacer todas las relaciones que podía tener, las tenía que tener a través de él con su equipo ejecutivo, y yo pensaba pues que el Consejo, y en la medida que tenía que tomar una serie de decisiones que le impelían importantemente, pues tenía que tener un conocimiento mucho más profundo del que tenía para tomar esas decisiones. Cuando usted nos ha explicado aquí que los conceptos salariales que usted pensaba percibir que eran unos determinados que luego, por lo visto, no se le iban a respetar o no se le iba a retribuir así, y que ustedes... Y se ha quedado trabado, además, esto, ¿eh? A ver, este tipo de informes, por lo visto, se suelen hacer en el sector a instancias o del director general o del presidente, porque también nos comentó algo así el señor Tudó respecto a sus propias retribuciones, se encargaban informes, ¿no? No sé yo lo que hizo el señor Tudó. Yo lo que puedo decirle es que yo venía de un modelo que yo conocía en las entidades, y entonces yo lo que intentaba es, en ese contexto, pues bueno, aplicar un modelo
más razonable en función de las responsabilidades. No hablamos de una cantidad específica, sino un modelo más asequible o más parecido al que podía haber en otras entidades frente a este tema, ¿no? Y en el cual, por ejemplo, había un tema, pues eso, de los consejos que partirá el presidente, no dejaba de partir al presidente, que yo no estaba de acuerdo. Entonces yo creo que lo más adecuado era hacer ese estudio, un estudio que me aconsejó la propia Dirección General, fue quien decidió la empresa que hiciera el estudio. Se hizo el estudio está y ahí marca las remuneraciones que hubieran sido de acuerdo con el contexto de mercado y el contexto de la problemática de la Caixa. Pero repito que ese estudio ya no llegó a plantearse en ningún momento en ningún consejo, a pesar de que sí que los medios dijeron que el consejo había rechazado la propuesta del presidente, no se iba a plantear y no encontrar ningún orden del día ni ninguna acta ni ruegos y preguntas que esto se manejase, porque cuando realmente esto ya estaba en un momento en que se estaba teniendo el estudio y tal, yo había tomado la decisión y por lo tanto ya no tuvo ningún interés más en continuar con este tema. ¿Sabe usted que este tipo de retribuciones que se perciben sobre todo en las cajas y luego a resultas de lo que ha resultado y en qué ha acabado todo esto, son percibidas por la generalidad de la ciudadanía como muy altas o incluso como exorbitantes? Usted, como presidente del Instituto Empresa Familiar, también verá que, digamos, la empresa familiar no suele retribuir así a sus directivos. ¿Qué reflexión le merece el tema de estas retribuciones tan elevadas en este sector? Yo mi trayectoria profesional, la verdad es que pues, ya es de 40 años, ya tengo muchos años ya. Nunca me he caracterizado porque esto fuera una prioridad. Yo estaba en el mundo universitario, catedrático, decano de la Facultad de Económicas, luego una asociación empresa familiar que tampoco se caracteriza por su remuneración, 17 años, rechazando ofertas, digamos, para involucrarme en una empresa concreta. Bueno, esta sí me trayectoria profesional y por tanto no ha sido nunca mi prioridad. En fin, yo soy un liberal en el tema económico. Si alguien ha seguido mis libros y tal, yo soy un liberal y por lo tanto yo creo mucho en lo que remunera el mercado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no sé exactamente cuál es la remuneración del mercado en ese tipo de instituciones y evidentemente, pues si usted las compara con otro tipo de remuneraciones, pues pueden ser exageradas, y esto sucede en el mundo mundo financiero, porque esto está en una remuneración alta, el mercado debe estar así, en el mundo de los futbolistas, pues no digamos, y yo creo mucho en lo que el mercado pues define para este tipo de remuneraciones. Lo que sí que es cierto es que creo que para mí han de estar siempre muy ligadas con los resultados. O sea, yo soy de los que creo realmente que las remuneraciones han de ligarse lo máximo posible a la eficiencia de la gestión que se demuestra. Y ahí podemos hablar mucho. Sí, y eso ya, para finalizar, le quería pedir eso, precisamente, unas reflexiones éticas acerca de estas altas retribuciones, ya que usted el discurso por el que accedió a la Real Academia de Ciencias Económicas, ¿verdad?, fue precisamente centrado en la ética en el mundo empresarial. Unas entidades con un deterioro económico muy fuerte, que estaban despidiendo trabajadores y que actualmente tienen a trabajadores afectados por ERES. Sorprende mucho que no se ligue la retribución del directivo a los resultados económicos de la entidad. Yo quería que usted nos hiciese una reflexión ética acerca de esto. Bueno, ya lo he dicho anteriormente, yo creo que había un problema en nuestra sociedad con relación a la gobernanza, que se ha hecho una gobernanza sin ética, pero ha habido un problema de gobernanza y que evidentemente estos principios éticos en que pasan por la justicia social, por la equiparación de las necesidades de las personas, de los resultados, etcétera, pues es una reflexión que yo creo que nos estamos haciendo ahora, pero en todo el mundo, no solo en las entidades financieras. Si hablamos de entidades financieras de Estados Unidos, por ejemplo, pues vemos que realmente, o incluso las agencias de rating, ¿no?, que han tenido una influencia decisiva en que haya sucedido las cosas, y sin embargo, pues ahí nadie es responsable de nada, ¿no? Entonces creo que en estos momentos, si quiero una reflexión, yo creo que habríamos de pasar por una
una catarsis de replantear valores y principios que se han perdido, ¿no? O sea, yo creo que el crecimiento nos ha hecho perder valores de base que ahora se habrían de recuperar, ¿no? Lo que pasa es que las estructuras es muy difícil de cambiar, yo soy consciente por lo que me pasó en la propia entidad. Esto tiene una dinámica, pero yo creo que en estos momentos, con todo lo que está sucediendo, tanto a nivel político como a nivel financiero, como a nivel del mundo empresarial, etcétera, creo que está existiendo una conciencia que realmente de recuperar esos valores y esos principios y que creo que esto, pues bueno, soy optimista, yo siempre he sido optimista, si no, no hubiera entrado en Cataluña Caixa. Creo que, bueno, esto la próxima generación lo tendrá mucho más presente que lo que ha tenido la nuestra. Tiene 10 segundos, señor Carrizosa. ¿Cuánto queda, dice? 10 segundos. Pues muy brevemente. También se han comercializado productos financieros a personas que no tenían los conocimientos suficientes, no ya solo del producto que adquirían, sino de la verdadera situación económica que tenía la entidad con la que se obligaban financieramente, y esto sin duda ha afectado al final a la insolvencia, a que no se le puedan recuperar el principal de las inversiones. ¿No cree que debería también éticamente tener unos órganos de control, los consejos de administración, que cuando los órganos directivos comercializan indiscriminadamente a destinatarios a gente más desfavorecida económicamente, ¿no cree que el filtro ético debería estar precisamente en los consejos de administración para parar los pies a los directivos que abusan de su situación? Bueno, la realidad es que yo creo que el Consejo de Administración debe tener el filtro de todos aquellos temas que tiene que decidir. Y creo que la política de productos pues es un tema que creo que sí que tiene que decir, ¿no? Y de ahí pues que yo precisamente uno de los grupos de trabajo que quería implantar en la entidad era uno que hacía referencia a todas las oficinas comerciales y productos comerciales, ¿no? No porque supiera esto, que entonces aquel ni se podía pasar por la cabeza, ¿no? Pero sí porque creía que realmente pues que era algo que el Consejo pues tenía que opinar y que ver y que decidir sobre este tema, ¿no? Efectivamente. Moltes gràcies.